¿Alguna vez te has preguntado qué existía antes de Adán y Eva? ¿Quiénes habitaban el cielo cuando la tierra aún no había sido formada? La Biblia guarda un misterio antiguo, ignorado por muchos, pero revelado para aquellos que buscan con fe profunda y sed de verdad. Hoy vas a descubrir quiénes eran realmente los hijos de Dios antes de la creación del primer hombre. Y te advierto, esta revelación puede transformar por completo tu visión espiritual, porque si entiendes quiénes fueron ellos, comenzarás a entender también quién eres tú y cuál es tu verdadero propósito en los planes eternos de Dios. La mayoría cree que la historia comienza en el Edén, pero la Biblia nos muestra algo mucho más antiguo, más profundo y más poderoso. Seres celestiales que cantaban mientras Dios formaba los cimientos del mundo. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Y qué tiene eso que ver contigo hoy? Lo que vas a escuchar no es una teoría. Es una verdad escondida a plena vista en las Escrituras, que te llevará a una nueva dimensión de entendimiento. Si alguna vez sentiste que naciste para algo más grande, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque revelaremos no solo la identidad de estos hijos de Dios, sino también cómo su existencia se conecta con tu vida, tu fe y tu destino eterno. Y si alguna vez has dudado del amor de Dios o de tu lugar en su reino, lo que vas a aprender aquí puede cambiar eso para siempre. Este conocimiento no es para todos. Es para aquellos que anhelan intimidad con el Padre y que están listos para una transformación espiritual profunda. Así que antes de continuar, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal si amas la Biblia y crees en Jesús Cristo, y activar las notificaciones. Porque en este canal revelamos misterios que la mayoría nunca se atreve a enseñar. Comenta abajo. ¿Habías oído hablar de los hijos de Dios antes del Edén? Y ahora sí. Prepárate, porque estás a punto de entrar en un territorio sagrado donde muy pocos se han atrevido a entrar. A lo largo de las Escrituras, la expresión hijos de Dios aparece en contextos diversos y cargados de misterio. Comprender quiénes son realmente estos seres nos permite adentrarnos más profundamente en el plan eterno de Dios y en el poder revelador de la fe. La Biblia, como fuente inagotable de sabiduría, nos ofrece pistas que solo pueden ser comprendidas con ojos espirituales. La primera interpretación, y quizás la más tradicionalmente aceptada, nos lleva al libro de Job. Allí, en Job 1:6 y Job 38:7, se describe a los hijos de Dios como seres celestiales que se presentan ante Dios, celebrando la creación con júbilo. Esta descripción apunta claramente a los ángeles, seres creados antes del mundo físico, habitantes del reino invisible. Ellos contemplaban la obra del Creador y respondían con alabanza. Eran, por así decirlo, los primeros adoradores, los testigos eternos de la majestuosidad divina. ¿Puedes imaginar ese coro celestial entonando alabanzas mientras Dios formaba los océanos y las montañas? Sin embargo, esta no es la única interpretación. En el Nuevo Testamento, encontramos un uso distinto pero igualmente profundo del término hijos de Dios. En Juan 1:12 se nos dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Aquí no estamos hablando de ángeles ni de seres celestiales, sino de personas de carne y hueso, seres humanos como tú y yo, redimidos por la fe en Jesucristo. Esta interpretación abre una puerta gloriosa. Ser hijo de Dios no es exclusivo de lo celestial, sino un regalo que se otorga a quienes creen. A través de la fe, somos adoptados en la familia divina, herederos de promesas eternas. ¿No es eso asombroso? Tú, que tal vez te has sentido distante de Dios, puedes hoy mismo ser llamado su hijo o hija. Solo necesitas creer, confiar en su palabra y recibir a Jesús como Señor y Salvador. La tercera interpretación nos lleva aún más allá, al apunto, persona de Jesucristo mismo. La Biblia lo presenta como el Hijo de Dios por excelencia. En Juan 3:16 leemos que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Jesús no es un hijo de Dios como los ángeles o como los creyentes redimidos. Él es el Hijo único, consustancial al Padre, eterno, sin principio ni fin. Esta diferencia es vital. Mientras que los ángeles son siervos y los creyentes son adoptados, por gracia, Jesús es el Hijo eterno que comparte la misma naturaleza de Dios. Su papel en la historia de la salvación es central. Sin Él, no tendríamos acceso al Padre. Sin Él, no conoceríamos la profundidad del amor divino. Jesús es el puente entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo temporal, entre la divinidad y la humanidad. Estas tres interpretaciones, ángeles celestiales, creyentes redimidos y Jesucristo, no compiten entre sí, sino que se complementan dentro del gran mosaico de la revelación bíblica. Nos muestran distintas dimensiones del amor y del propósito de Dios. A través de la Biblia, aprendemos que Dios es un Padre que desea llenar el cielo y la tierra con hijos que reflejen su gloria. Desde los ángeles que cantaban en la creación, hasta los cristianos que hoy predican con fe, todos participamos de un llamado celestial. Y en el centro de todo está Jesús, el Hijo amado, el modelo perfecto de obediencia, amor y poder. Si quieres saber cómo vivir como un verdadero hijo de Dios, basta con mirar a Cristo y seguir sus pasos, orar como Él oraba, amar como Él amaba, y rendirse al Padre como Él se rindió. Entender estas interpretaciones no es solo un ejercicio intelectual, es una invitación espiritual. Dios quiere que tú también descubras tu lugar en esta historia eterna. Al conocer el significado profundo de los hijos de Dios, comienzas a ver tu identidad desde una perspectiva celestial. Ya no eres un ser perdido en medio del caos del mundo, sino un hijo o hija con propósito, llamado a caminar en fe, iluminado por la Biblia y redimido por la sangre de Jesús Cristo. Y mientras estas verdades se revelan en tu corazón, surge una nueva pregunta. ¿Qué hacían estos hijos de Dios antes de la creación? ¿Cuál era su función en los cielos cuando aún no existía ni una sola flor en el Edén? Acompáñame, porque es ahí donde nuestro viaje espiritual apenas comienza. Antes de que se formara el primer grano de arena, antes de que el sol brillara sobre la superficie del abismo, ya existían seres espirituales cuya función era glorificar al Creador. La Biblia nos muestra que los hijos de Dios tenían una participación activa incluso antes de que Adán respirara por primera vez. En Job 38:7 leemos que ellos clamaban de júbilo mientras Dios cimentaba los fundamentos de la tierra. Su papel no era pasivo, eran testigos conscientes del poder creativo de Dios. Participaban con cánticos, adoración y reverencia en un ambiente donde la fe no era una esperanza futura, sino una respuesta presente a la majestad divina. Estos seres no solo observaban, sino que celebraban el poder de Dios, dando testimonio de su sabiduría eterna, mucho antes de que existiera la humanidad o la historia registrada. Los teólogos a lo largo de los siglos han reflexionado profundamente sobre cuál era la verdadera función de estos hijos de Dios. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sostenía que los ángeles fueron los primeros seres creados, destinados a servir a Dios y custodiar el orden universal. No eran simples espectadores, sino ministros activos de la voluntad divina. Algunos eran mensajeros, otros guardianes del orden espiritual, y muchos dedicados exclusivamente a la alabanza. Esta estructura jerárquica refleja el orden perfecto de Dios, un orden que no admite caos ni confusión. En este contexto, la adoración no era un acto emocional, sino una expresión continua de fidelidad, una acción sostenida de reconocimiento del señorío de Dios. Imagínate un coro eterno, día y noche, sin cesar, exaltando al Altísimo. Eso era parte de su esencia, no una obligación, sino un deleite profundo en su existencia. La Biblia también nos ofrece indicios de que estos hijos de Dios tenían roles que anticipaban ciertas funciones humanas. Así como más tarde Dios encomendó a Adán el cuidado del jardín,
Estos seres celestiales recibieron responsabilidades que reflejan ese cuidado divino por la creación. Aunque el relato no detalla minuciosamente sus actividades, se puede inferir que estaban en perfecta sincronía con la voluntad del Creador. Servir a Dios no era un peso, era su naturaleza. Tal como nosotros somos llamados hoy a servir en nuestras comunidades, a orar, a interceder, a proclamar el nombre de Jesús Cristo con fe viva, ellos también se movían en obediencia absoluta. Su ejemplo nos enseña que la verdadera identidad de un hijo de Dios no está en el título que lleva, sino en la entrega total a los propósitos del Padre. Cada acción suya era una manifestación de la gloria divina. A través de las Escrituras entendemos que la adoración no se limita a cánticos o liturgias. Es un estilo de vida que comenzó incluso antes de la creación. Estos hijos de Dios vivían para glorificar a Dios en todo. Eso nos invita a una reflexión profunda. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe hoy? ¿Nuestra adoración trasciende los muros de una iglesia? Jesús nos enseñó que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Los hijos de Dios antes de la creación nos muestran que adorar es habitar en obediencia, es reconocer la autoridad de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Así como ellos se deleitaban en la presencia de Dios, también nosotros somos llamados a vivir con esa misma pasión, esa misma entrega, incluso en medio de nuestras responsabilidades terrenales. Ahora, con esta base sólida, comenzamos a comprender que estos seres celestiales tenían no solo funciones de adoración, sino también de participación activa en el drama cósmico que pronto se desenvolvería. Porque en medio de esa perfección, algo ocurrió. Un ser se rebeló, una chispa de orgullo encendió la oscuridad, y la armonía del cielo fue desafiada. Es en este punto donde el relato bíblico nos lleva a uno de los eventos más impactantes del mundo espiritual. La rebelión de Lucifer. Lo que parecía eterno y perfecto fue sacudido por el deseo de ser igual a Dios. Y ahora, con reverencia, nos adentramos en este momento decisivo que marcó la historia del cielo y de la tierra para siempre. Todo parecía perfecto en el cielo. Los hijos de Dios adoraban sin cesar. La gloria de Dios llenaba los espacios celestiales y la armonía reinaba entre los seres espirituales. Pero en medio de esa perfección surgió algo impensable: la rebelión. Uno de los seres más gloriosos, llamado Lucero, hijo de la mañana, más conocido como Lucifer, permitió que el orgullo naciera en su corazón. En Isaías 14:12-14, se describe su caída con palabras que estremecen. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Fue este deseo de igualarse a Dios lo que desencadenó el primer acto de rebeldía en la historia del universo. Lucifer no cayó por debilidad, sino por querer ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Fue la soberbia espiritual lo que rompió la comunión perfecta. Ezequiel 28 también nos ofrece una visión clara de su belleza original y su corrupción. Dice que fue creado perfecto, lleno de sabiduría y hermosura, hasta que se halló maldad en él. Ezequiel 28:15. Este detalle nos revela que incluso en el cielo, la obediencia es una elección, y que Dios valora el amor genuino y la fidelidad. Lucifer no cayó solo. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12:4 que arrastró consigo la tercera parte de las estrellas del cielo, lo cual se interpreta como un tercio de los ángeles. Estos seres, también creados con propósito, se dejaron seducir por la mentira de que podrían vivir separados de Dios. Así comenzó el conflicto espiritual que aún hoy resuena en nuestro mundo. Una batalla entre la luz y las tinieblas, entre la obediencia y la rebelión, entre la verdad del Evangelio y la seducción del pecado. La expulsión de Lucifer no fue simplemente una sanción, fue un acto de justicia divina. Dios, en su santidad, no puede tolerar el pecado en su presencia. Por eso, cuando Lucifer fue hallado en rebeldía, fue arrojado del cielo junto a sus seguidores. Apocalipsis 12:7-9 describe cómo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y éste fue vencido. Satanás, como ahora se le conoce, fue lanzado a la tierra, y con él
sus demonios. Esta guerra espiritual no terminó con la caída. Al contrario, se trasladó a un nuevo escenario, el mundo físico, el mismo que Dios estaba preparando para crear al ser humano. Por eso es tan importante entender que desde antes de nacer, ya estábamos en medio de una guerra invisible, donde la fe, la palabra de Dios y el poder del nombre de Jesús Cristo son nuestras armas. Este relato no es una simple historia de ángeles y demonios. Es un espejo que nos muestra lo que sucede cuando el corazón se aleja de Dios. Lucifer tuvo acceso directo a la gloria divina, pero eso no le impidió caer. Su historia nos recuerda que no basta con estar cerca de lo sagrado. Es necesario tener un corazón rendido. Hoy, muchos caminan con una Biblia bajo el brazo, pero viven con orgullo, con rebeldía, con autosuficiencia. Jesús Cristo vino precisamente para romper ese ciclo, para ofrecernos una nueva naturaleza, una que ya no desea ser como Dios por ambición, sino que se rinde ante Él por amor. La caída de Lucifer es una advertencia para todos. Sin humildad no hay comunión con el cielo, y sin rendición no hay verdadera fe. Ahora que entendemos el origen de la rebelión, debemos hacernos una pregunta esencial. ¿Cómo responde Dios ante el caos? ¿Se aleja? ¿Nos abandona? No. Él se revela como un padre, incluso cuando el mundo se cae en pedazos. A través de Jesús Cristo, Dios muestra que su paternidad es firme, justa y llena de amor. Por eso, el siguiente paso en nuestra jornada espiritual es contemplar esa paternidad divina revelada, que no solo restaura lo que se rompió, sino que también nos adopta como hijos, dándonos un lugar eterno en su presencia. Después del caos causado por la caída de Lucifer, uno podría pensar que Dios simplemente cerraría las puertas del cielo y mantendría distancia con su creación. Pero no es así como actúa un verdadero Padre. La Biblia revela a Dios no solo como el creador del universo, sino como un Padre lleno de compasión, justicia y amor. En medio del conflicto espiritual, Dios elige mostrarse cercano, accesible, dispuesto a redimir. Su paternidad no es una metáfora, es una realidad espiritual, profunda. En 2 Corintios 6:18, Él declara: «Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Esta declaración, pronunciada por aquel que tiene todo poder, no es una promesa vacía, sino un llamado eterno a la comunión. La fe no nos convierte en simples seguidores, sino en hijos que tienen acceso directo al corazón de Dios. Esta revelación es aún más impactante cuando entendemos que no somos automáticamente hijos de Dios por existir. La Biblia es clara. La filiación divina es un regalo que se recibe por medio de la fe en Jesús Cristo. Juan 1:12 lo dice sin rodeos. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje encierra una verdad poderosa. No se trata de religión, sino de relación. Dios no está interesado en tener criaturas obedientes a la fuerza, sino hijos que lo amen con libertad. Y ese amor nace cuando entendemos el sacrificio de Jesús, cuando miramos la cruz y vemos el precio pagado para abrirnos las puertas del cielo. Cada herida en el cuerpo de Cristo grita: «Eres amado, eres deseado, eres parte de mi familia». La fe, entonces, se convierte en el canal por el cual recibimos nuestra verdadera identidad. Muchos caminan por la vida con un vacío en el corazón, buscando pertenecer, anhelando ser vistos y aceptados. Y la respuesta a esa necesidad no se encuentra en el mundo, sino en el Padre Celestial. Dios no nos adopta como último recurso, sino por elección. Efesios 1:5 nos revela que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso significa que tu historia no comienza con tu nacimiento físico, sino en el corazón de Dios. Desde antes de 1900, la fundación del mundo, ya había un plan para ti. Un plan que no depende de tu pasado, ni de tus errores, sino de su gracia y fidelidad. Y cuando aceptamos esa adopción, todo cambia.
Ya no caminamos con temor, sino con autoridad espiritual. Ya no vivimos como esclavos del pecado, sino como herederos de las promesas de Dios. Esta paternidad divina también transforma nuestra forma de ver la vida. Cuando sabemos que Dios es nuestro Padre, comprendemos que no estamos solos. En medio de las pruebas, Él está. En medio del dolor, Él consuela. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro, un recordatorio constante de que no somos huérfanos espirituales. Y así como un padre provee, protege y corrige, Dios también actúa en nuestra vida. No siempre entenderemos sus caminos, pero podemos confiar en su carácter. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar de sus fallas, fueron llamados hijos de Dios por su fe. Abraham, David, Ruth, Pedro, todos vivieron momentos de debilidad, pero nunca dejaron de ser amados por el Padre. Y eso mismo se aplica a ti. No importa lo lejos que hayas estado, aún puedes volver. Dios te espera con los brazos abiertos. Y mientras avanzamos en este entendimiento profundo de la paternidad divina, también comenzamos a ver nuestra responsabilidad como hijos. No se trata solo de recibir amor, sino de reflejar ese amor en el mundo. Porque así como hubo una rebelión en el cielo, también hay una guerra espiritual activa en la tierra. Somos llamados no solo a vivir como hijos de Dios, sino a luchar como soldados del reino, revestidos con la armadura espiritual que la Biblia describe en Efesios 6. Y es ahí donde entra nuestro próximo tema: la guerra espiritual y la esperanza eterna. Un conflicto real, pero también una oportunidad para manifestar la victoria que ya fue conquistada en la cruz. Aunque muchos no lo perciben, vivimos inmersos en una guerra espiritual que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento. Esta batalla no se libra con espadas ni con ejércitos humanos, sino en el ámbito invisible donde la fe, la palabra y la obediencia son nuestras armas. Desde la caída de Lucifer, la humanidad ha sido el blanco principal del enemigo. No porque tengamos poder por nosotros mismos, sino porque llevamos la imagen de Dios y somos llamados a ser hijos por medio de Jesús Cristo. Efesios 6:12 lo deja claro. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta verdad espiritual nos despierta a una realidad urgente. No podemos vivir la vida cristiana de manera pasiva. Si Dios nos llama hijos, también nos equipa como guerreros. El enemigo quiere robar nuestra identidad. Quiere que olvidemos que tenemos un Padre celestial, que ignoremos la verdad revelada en la Biblia, que vivamos como huérfanos espirituales. Pero Dios, en su fidelidad, nos ofrece no solo protección, sino también autoridad. En Lucas 10:19, Jesús dice: «He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta promesa es un recordatorio de que no luchamos solos. Cada oración sincera, cada versículo memorizado, cada acto de fe es una declaración de guerra contra las tinieblas. Dios no busca creyentes temerosos, sino hijos valientes, capaces de permanecer firmes aún en medio del fuego. Y esa firmeza no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo que nos fortalece día tras día. Pero en medio del conflicto, hay una esperanza que brilla más fuerte que cualquier oscuridad. Esa esperanza tiene nombre: Jesús Cristo. Él ya venció en la cruz. La guerra no es para obtener la victoria, sino para caminar en una victoria que ya fue ganada. Romanos 8:37 nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta verdad transforma nuestra perspectiva. No importa cuán dura sea la batalla, sabemos el final de la historia. Sabemos que Dios reina, que su justicia prevalecerá, y que todo aquel que permanece en Él no será avergonzado. La esperanza eterna no es una ilusión, es una ancla firme para el alma. Y en tiempos de tormenta, es esa esperanza la que nos sostiene, nos guía y nos levanta. Ser coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:17, no es solo un título honorífico. Es una responsabilidad sagrada. Significa que participamos de su herencia, pero también de su misión. Jesús vino a destruir las obras del diablo,
1 Juan 3:8, y nosotros, como hijos de Dios, continuamos esa obra. Cada vez que perdonamos, cuando bendecimos en vez de maldecir, cuando elegimos amar al que nos ofende, estamos peleando batallas espirituales y afirmando el reino de Dios sobre la tierra. Esta guerra no se gana con gritos ni demostraciones externas, sino con obediencia silenciosa, con fe firme y con una vida que honra al Padre en cada detalle. Ser hijo de Dios es también ser embajador de su luz en un mundo que a menudo prefiere las tinieblas. Y así, mientras el enemigo continúa sus ataques, nosotros seguimos adelante con la certeza de que no estamos solos. Dios está con nosotros, Jesús intercede por nosotros, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Nuestra identidad como hijos nos da acceso, autoridad y propósito. La guerra es real, pero la victoria también lo es. Por eso, te invito a seguir profundizando en estas verdades, a vivir tu fe con convicción y a recordar que fuiste creado no solo para resistir, sino para conquistar en el nombre de Jesús. Y ahora que comprendemos todo el contexto celestial, desde los primeros hijos de Dios hasta nuestro llamado hoy, llegamos al momento de revelar algo que muchos desconocen. ¿Quiénes eran realmente esos hijos de Dios antes de Adán y Eva? La respuesta a ese misterio te hará ver tu propia fe con nuevos ojos. Y ahora que has conocido la verdad sobre los hijos de Dios antes de Adán y Eva, dime, ¿alguna vez habías imaginado que tu historia espiritual comenzó mucho antes de tu nacimiento? ¿Sientes que esta revelación tocó algo profundo en tu alma? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero saber lo que piensas y cómo esta enseñanza ha impactado tu fe. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que viene en los próximos videos va a seguir revelando misterios que transformarán tu vida espiritual. Este es solo el comienzo de una jornada eterna junto a Dios y Jesús Cristo, guiados por la luz de su palabra. Y si quieres seguir profundizando en el conocimiento bíblico, haz clic ahora en el próximo video que aparece en tu pantalla, porque ahí revelaremos otro secreto espiritual que te hará ver el mundo con ojos completamente nuevos. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Soy Marco y fue un honor caminar contigo en esta revelación.